Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, análisis y reflexiones sobre el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado mucha curiosidad. Hoy vamos a hablar de esa conexión tan especial, ese vínculo que parece ir más allá de la pantalla, entre dos de nuestras estrellas turcas favoritas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos que nos robaron el corazón en Erkenci y que desde entonces no dejamos de seguir de cerca. Específicamente vamos a analizar un momento que capturó la atención de muchos, un gesto, una mirada, un detalle que nos hizo preguntarnos qué había detrás, el momento en que Demet consoló a Can. Pero no se preocupen, no vamos a especular sin fundamentos, vamos a ir más allá, a desentrañar lo que sabemos y a entender el contexto de este momento tan comentado. Antes de sumergirnos por completo en este tema, no olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, si les gusta este tipo de contenido, dejen su like y compartan con todos sus amigos fans de las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Y es que la relación entre Demet y Can siempre ha sido un tema de conversación, un ir y venir de rumores, confirmaciones, desmentidos y especulaciones que han mantenido a todos pendientes. Desde que los vimos por primera vez como Sanem y Can, la química en pantalla era innegable, algo que trascendía la ficción y que nos hacía soñar con que su romance fuera real. Y bueno, hubo momentos en los que esa fantasía pareció tomar forma. Los vimos juntos compartiendo sonrisas, miradas cómplices y momentos que hacían saltar chispas. Pero como en muchas historias de la vida real, el cuento de hadas no siempre tiene un final de película. Su relación pasó por altos y bajos, por etapas de cercanía y otras de distanciamiento, y finalmente, aunque no sabemos los detalles, su historia romántica, si es que la hubo, parece haber llegado a su fin. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque aunque ya no estén juntos como pareja, parece haber entre ellos un lazo de amistad, un respeto y una conexión que los sigue uniendo. Y es precisamente en ese contexto que surge el momento que vamos a analizar hoy. Ese momento en que Demet, en un gesto que muchos describen como genuino y lleno de empatía, consoló a Can. Para entender mejor lo que pasó, tenemos que adentrarnos un poco en la situación que rodeaba a Can en ese momento. Era una etapa complicada para él, un momento en que se encontraba en medio de una serie de cambios en su vida profesional y personal. Había estado trabajando duro en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y había estado expuesto a mucha presión mediática. Además, su vida personal también estaba siendo constantemente observada y juzgada, lo que seguramente no era fácil de manejar. En medio de este torbellino, Can parecía mostrar ciertos signos de agotamiento, de cansancio y de frustración. Y aunque él siempre ha intentado mostrarse fuerte y seguro de sí mismo, a veces las emociones afloran y es ahí cuando aparecen los gestos que hablan más que las palabras. Y es en una de estas ocasiones, en un evento público, donde se capturó el momento clave. No era un evento cualquiera, era un momento importante, un lugar donde Can, quizás, esperaba encontrar un poco de apoyo y contención. Y ahí, entre la multitud, estaba Demet. Las imágenes y vídeos de ese día capturaron el momento en que Demet se acerca a Can y lo consuela con un abrazo. Un abrazo que a simple vista, parecía un simple gesto de amistad, pero que al analizarlo en detalle, revela mucho más. No fue un abrazo protocolario, no fue un simple apretón de manos. Fue un abrazo lleno de calidez, de contención, un abrazo que parecía transmitir el mensaje de estoy aquí para ti. Y lo que hace este momento aún más significativo es la expresión de Demet. Sus ojos mostraban preocupación, su rostro empatía. No había ni una pizca de incomodidad, de tensión o de indiferencia. Era una mirada llena de comprensión, de ternura y de apoyo incondicional. Y es que en ese instante parecía que la conexión entre ellos, esa conexión que siempre hemos percibido, se manifestaba de manera palpable. Era como si Demet entendiera perfectamente lo que Can estaba sintiendo y como si supiera exactamente lo que él necesitaba en ese momento, un abrazo sincero, un gesto de cariño y el apoyo de una persona que conocía su corazón. Muchos se preguntaron qué motivó a Demet a actuar de esa manera. ¿Fue simplemente una muestra de amistad, o había algo más detrás de ese gesto? Bueno, aquí es donde entra la parte más interesante de nuestro análisis. Creo que es importante reconocer que la amistad entre hombres y mujeres existe, es real y es valiosa. Y en el caso de Demet y Can, aunque su
relación romántica no haya funcionado, parece haber entre ellos una amistad sincera, un respeto mutuo y un cariño que ha perdurado a pesar del tiempo y las circunstancias. Demet, como persona empática y compasiva, seguramente vio en Khan a un amigo que necesitaba apoyo y no dudó en brindárselo. Además, es importante recordar que ellos han compartido una experiencia muy intensa juntos, trabajando en una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. Esa experiencia, ese tiempo que pasaron juntos, creó un vínculo especial entre ellos, una conexión que va más allá de lo profesional y que se basa en el respeto, la admiración y el cariño. Pero también es posible que haya un componente adicional en este gesto. Demet, como mujer fuerte y segura de sí misma, puede haber actuado también movida por el deseo de demostrar que las relaciones, aunque terminen de manera romántica, pueden transformarse en otras formas de afecto, de compañerismo y de amistad. Su actitud podría ser una manera de enviar un mensaje de madurez, de dejar atrás los rencores y los dramas y de centrarse en lo positivo, en el presente y en la posibilidad de mantener una relación sana y respetuosa con alguien que formó parte importante de su vida. Y en este sentido, el gesto de Demet no solo consoló a Khan, sino que también transmitió un mensaje inspirador para todos nosotros, la importancia de la empatía, la compasión y la posibilidad de mantener relaciones saludables y respetuosas, incluso después de que una historia de amor llega a su fin. Ahora bien, es importante ser realistas y reconocer que las relaciones humanas son complejas y que a veces las interpretaciones pueden variar. Algunos podrían ver este gesto como una simple formalidad, un saludo amable entre dos conocidos. Otros podrían interpretarlo como una muestra de un amor latente, de una esperanza de reconciliación. Pero creo que la clave está en analizar el contexto, en observar los detalles y en tratar de entender las motivaciones de cada persona. Y en este caso, al menos en mi opinión, el gesto de Demet fue una muestra genuina de empatía, de amistad y de apoyo incondicional. Fue un gesto que habla muy bien de su personalidad, de su calidad humana y de su capacidad para conectar con las emociones de los demás. Y es precisamente esta conexión, esta capacidad de empatizar y de comprender, lo que hace a Demet una persona tan especial y tan admirada por todos nosotros. Y hablando de empatía, creo que es importante también ponernos en los zapatos de Khan. Para él, este abrazo seguramente significó mucho. En medio de la presión mediática, del cansancio y de la incertidumbre, el gesto de Demet seguramente fue un bálsamo, un momento de alivio y de contención. Es posible que en ese instante Khan haya sentido que no estaba solo, que tenía el apoyo de alguien que lo conocía y lo entendía. Y aunque no sepamos qué pasó exactamente en ese momento, podemos imaginar la importancia que tuvo para él ese abrazo, esa mirada y esa muestra de cariño. Porque a veces en medio de la adversidad, un gesto simple puede hacer toda la diferencia. Un abrazo, una palabra de aliento o una simple sonrisa pueden ser suficientes para darnos fuerzas para seguir adelante y para recordarnos que no estamos solos. Y creo que eso es lo que Demet transmitió a Khan en ese momento, la seguridad de que, pase lo que pase, siempre habrá alguien que estará ahí para él. Y es que la relación entre Demet y Khan, como hemos visto, es compleja, llena de matices y de detalles que nos invitan a la reflexión. No es una historia de amor perfecta, no es un cuento de hadas sin fisuras. Es una historia de dos personas que se conocieron, que compartieron momentos inolvidables y que, a pesar de los obstáculos y las diferencias, han sabido mantener un vínculo de amistad y de respeto. Y es precisamente esa complejidad lo que hace su historia tan fascinante y tan atractiva para nosotros. Porque nos muestra que las relaciones humanas no siempre son lineales, que pueden tener diferentes formas y que pueden transformarse con el tiempo. Y lo más importante, nos enseña que lo esencial es mantener el respeto, la empatía y el cariño, incluso cuando las cosas no salen como lo esperábamos. Y en ese sentido, Demet y Khan nos dan una gran lección a todos nosotros. Y bueno, después de este análisis profundo, de esta inmersión en el mundo de las emociones y las relaciones humanas, es momento de ir llegando al final. Hemos hablado del gesto de Demet, de su significado, de su contexto y de su posible interpretación. Hemos visto cómo este gesto nos revela la conexión entre Demet y Khan, una conexión que va más allá de lo romántico y que se basa en el respeto, la amistad y el cariño. Hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía, la compasión y la posibilidad de mantener relaciones saludables y respetuosas, incluso después de que una historia de amor llega a su fin. Y creo que hemos llegado a la conclusión de que el gesto de Demet fue una muestra genuina de humanidad, de cariño y de apoyo incondicional. Fue un gesto que sin duda consoló a Khan en un momento difícil,
pero que también nos dio una valiosa lección a todos nosotros. En resumen, hemos explorado un momento que capturó la atención de todos, el momento en que Demet consuela a Akan. Hemos visto que este no fue un simple gesto, sino una muestra de empatía, amistad y apoyo genuino. Hemos analizado el contexto que rodeaba a Akan en ese momento y las posibles motivaciones de Demet para actuar de esa manera. Hemos comprendido que las relaciones humanas son complejas y que lo importante es mantener el respeto y el cariño, incluso cuando las cosas no salen como las esperábamos. Y sobre todo, hemos aprendido que un gesto simple puede tener un gran impacto y que a veces, un abrazo sincero puede ser la mejor medicina. Espero que este análisis les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Y que, al igual que a mí, les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la empatía, la compasión y el poder de la conexión humana. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este nuevo vídeo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, leer sus comentarios y saber que juntos disfrutamos de esta pasión por las series turcas. Su apoyo es fundamental para este canal, así que gracias y mil gracias. No duden en dejar sus comentarios, sus opiniones y sus reflexiones sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes, cómo interpretan este gesto de Demet y qué les ha transmitido esta historia. Y recuerden, este espacio es para todos nosotros para compartir, para debatir y para aprender juntos. Así que no se corten, dejen volar su imaginación y expresen lo que sienten. Y ahora sí, antes de despedirnos, no olviden que si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con todos sus amigos y familiares y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que tenemos mucho más contenido por compartir. Así que no se desconecten, estén pendientes de nuestras próximas novedades y sigan disfrutando del mágico mundo de las series turcas. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.